cita a esta hora. Ya está con nosotros a esta hora ya el doctor Juan Manuel Sáenz para hablar de otros de los temas que nos trae él y además enriquecen a la audiencia con las informaciones y las explicaciones y todo lo que da acerca de lo que está pasando en esta ciudad, en este país. Doctor Sáenz, muy buenos días. Estimado Héctor, muy buenos días. Un gusto saludarlo a ustedes, los oyentes, Jorge, la mesa de trabajo, Master Control y a todos los oyentes de Halcón Radio. Un gusto saludarlos. Gracias, doctor. Igualmente. Bueno, ¿qué tema le está preocupando hoy? ¿Qué tiene usted hoy ahí como metidito y va a sacar la espina y les voy a explicar qué es lo que está pasando? Pues es que no puede ser otro y es que la crisis de la gasolina del Jet A de Ecopetrol y Terpel, Chevron y el gobierno nacional es la que ocupa pues la atención, porque al final del día nos dimos cuenta que no era nada, que no era así, que sí había la gasolina, que en 2 horas aparecieron refinadas no sé cuántos miles de galones de gasolina para los aviones, que ya cancelen ese PMU, que todo salió bien. Entonces al final del día lo que quedamos fue todos desinformados de qué fue lo que ocurrió, y lo que se generó allí fue un pánico económico que pudo haber tenido repercusiones bastante graves, delicadas, sobre todo en la industria de los aviones y de los pasajeros y del turismo en Colombia. Vimos pasajeros que con destino a México, a otros países, estancados en los aeropuertos esperando que se solucionaran los inconvenientes, y adicional a eso las aerolíneas aprovechando para cancelar todos los vuelos. Entonces me quedó el mal sabor de boca de no entender al final qué fue lo que ocurrió. Y tal vez Héctor, que tiene un panorama un poco más claro, nos pueda decir cuál es su punto de vista sobre esa crisis. Doctor, lo que pasa es que mire que han tratado de confundir a todo el pueblo colombiano y entonces ayer se manifestaba que a Aerocivil les da permiso a todas las empresas para que aplacen sus vuelos para que puedan superar esta crisis. Repentinamente, ya en las horas de la tarde, sale una información contraria. Dice, no se permite que haya aplazamiento de vuelos. Los vuelos deberán salir. Los vuelos deben estar ya en su mayoría pues saliendo de este país y de esta ciudad y de las ciudades más importantes del territorio, pero no se pueden aplazar los vuelos. El presidente de la República anuncia sanciones drásticas y una investigación, y entonces todos, uno habla, el otro también, el Congreso de la República habla, además que afectaba porque los congresistas los fines de semana se da cada uno para sus ciudades, sus tierras de origen, y estaba todo el mundo volando. Y en este momento no hay una explicación clara para que tengan los colombianos de qué es lo que realmente está pasando con el crudo, qué está pasando con el combustible para los aviones que nunca les había fallado, nunca había faltado, y hoy pusieron a fallar los aviones por falta de combustible. La situación en este momento es solamente se critica, pero la realidad, ¿quién la tiene? Cada uno sale con una forma diferente de decirle al país, tranquilos, y así está. No, y tampoco entendemos el daño de Reficar. Al parecer hubo allí un daño eléctrico que, según las informaciones que el mismo gobierno ha suministrado, es un daño que le puede costar a la refinería más de $30 millones en reparar. Entonces, pues quedamos con el entendimiento que hay un desabastecimiento de gasolina en Colombia, o de combustibles, y que Colombia en el corto plazo va a tener que importar diésel, gasolina Jet A para los aviones y gas natural. Entonces no queda claro si la política de este gobierno de reemplazar esas energías combustibles o fósiles por las, entre comillas, energías limpias, pues efectivamente está dando resultado, porque parece que nos va a dejar sin gasolina y sin paneles solares y
y sin ninguna turbina para producir energía, y mientras tanto vamos a tener que padecer de un desabastecimiento como lo acabamos de ver ayer, y más allá de generar pánico frente a la situación que el mismo gobierno generó, es entender cómo vamos a abastecernos en Colombia, de cómo se va a reemplazar esos fósiles, pues esas energías a través de combustibles, y cómo los vamos a reemplazar en el corto plazo, porque no queda claro eso, y no queda claro. El gobierno suspendió todas las exploraciones, y entonces ahora en lugar de producir, pues la vamos a importar, y pues nos da lo mismo. Ahora la única diferencia es que no la producimos, pero eso no nos va a hacer un país de energías limpias. Claro, y es que, mire que lo que manifiestan es que desde el pasado 16 de agosto en la refinería de Cartagena se presentó una falla eléctrica, es lo que manifiesta desde el pasado 16. Y entonces la situación de emergencia se vino a presentar el 25. ¿Por qué desde el 16 no manifestaron? Tenemos una emergencia en este momento, podríamos fallar con el tratamiento, el paso de gasolina para los aviones, el combustible está flageando en estos momentos por una falla que tiene. No se dijo nada. La falla vino a darse y a conocer a la luz pública cuando los aeropuertos no tenían combustible para los aviones, ya el 25 de agosto, casi se puede decir que 9 días después, o casi 10 días después. Y entonces dicen, no, eso toca cambiar los horarios de entrega de aquí en adelante porque hay problemas, y no se había manifestado antes, y hasta hoy se viene a entregar. No, es que el cambio de entrega de combustible de la aviación pues es lo que va a provocar las alertas por suspensión de suministro, y cada día nos enredan más, cada día nos están enredando más, y al final no sabemos. Lo cierto es que colapsó el país, colapsó económicamente, porque tiene que haber generado daños económicos bastante grandes por esto de la falta de combustible de los aviones. Y hoy ya están trabajando normalmente porque ya no suspenden los vuelos, ya no los pueden aplazar. Orden de Aerocivil desde las horas de la tarde, cuando en la mañana y desde la medianoche del pasado 25, el domingo, estaban dando la orden de suspender. Pero entonces fue muy rápido. Pero ¿por qué? Si fue muy rápido para lograr organizarlo, ¿por qué desde el 16 no superaban la situación o no? Ahora, ahí lo que se me ocurre es un juego de especulación, y en esa especulación alguien pierde mucho dinero y alguien gana mucho dinero. La pregunta que debemos hacernos es quién ganó dinero con esa especulación del día de ayer del desabastecimiento, quién se benefició con el aumento del precio, porque cuando el mercado restringe la oferta y dice no hay gasolina de jet, y alguien levanta la mano y dice yo tengo, y se la vendo 5 o 10 pesos más cara, pues sale todo el mundo a comprársela porque necesitan y acapararon gasolina. Resulta que una de las informaciones que estaban rodando en medios de comunicación es que hubo comercializadores que acapararon gasolina, y entonces ahí es cuando salen a venderla, lanzan el mensaje de decir que no hay, pero después dentro del mercado, públicamente dicen que no hay, pero dentro del mercado internamente dicen yo tengo la gasolina, pero se la vendo más cara si la necesita para mover sus aviones. Entonces, digamos que pareciera eso un juego de monopolio, en donde alguien enriquece muy rápido y otros empobrecen muy, muy rápido también por ese juego de especulaciones. Y a eso agréguele que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional dinamitó un oleoducto en Arauca el día de ayer. Entonces, no solamente tenemos un problema de especulación, y ojalá lo encuentren las autoridades y encuentren quién fue el especulador, porque eso es un delito, y adicional a eso tenemos un problema generado por la inseguridad y la violencia que el gobierno ha sido incapaz de gestionar, y tiene todavía sentado a la guerrilla del ELN en unas mesas de negociación, porque no sé qué se negocia con un grupo terrorista, que no, digamos que a este punto ya no hay presunción de inocencia. En este punto ellos son un grupo terrorista, y ayer lo han seguido confirmando, secuestra y comete actos que generan pánico y terror en la población. Entonces no sé qué se puede negociar con un grupo terrorista.
Hay que preguntar al gobierno no solamente cómo va a manejar la crisis energética, sino también la crisis ambiental derivada de ese derramamiento de petróleo. ¿Cómo la ve usted, Héctor y Jorge? A ver, vamos a preguntarle a don Jorge, que está inquieto y él pues ha venido manejando mucho este tema. Bueno, ahí eso tiene tanto de tela de largo como de ancho y tiene mucho para cortar, porque por una parte someten a la comunidad que viaja, que usa el transporte aéreo, a un pánico de última hora. El Congreso de Liberación Nacional haciendo de las suyas, porque es que el atentado del pensar de lo que es esa mesa es un chiste. Realmente ahí sí creo que el gobierno se está pifiando con el Ejército de Liberación Nacional. Está bien que se dialogue y que se hablen de, y ahí sí como decía un humorista por ahí, se hable de paz, pero que todos se comprometan, porque es que en la mitad está quedando el pueblo colombiano. Yo por eso ayer no saqué el jet, yo lo dejé guardado, se aproveché para hacerle mantenimiento, entonces, porque sin gasolina, ¿quién va a salir? No, es que nosotros vamos a pasar de dejar de producir nuestro propio petróleo y de refinarlo para producir nuestra gasolina a importarla. Y entonces pareciera que la crisis es provocada. O sea, nos van a llevar a un escenario de no retorno en donde aquí ya en Colombia no se produce. Entonces hay que importarla porque esa transición no es de un día para otro, por lo menos va a tomar va a empezar realmente en el 2050, por lo menos unos 25 años debe tardar eso ya, y la cifra y la fecha que estoy colocando no es una fecha arbitraria. Esos han sido los compromisos internacionales para abandonar la producción de energía eléctrica a través de combustibles fósiles. Entonces, la incertidumbre que nos queda es esa, y mientras tanto empecemos a diseñar una estrategia para reemplazar la movilidad de pasajeros y de carga por aviones y por camiones, porque al corto plazo, porque a la vuelta de 25 años, si ya no vamos a tener gasolina, si no vamos a tener energía eléctrica producida con combustibles fósiles, entonces vamos a tener que reemplazarlos por energía eléctrica producida con, entre comillas, energías limpias, como son la energía fotovoltaica o la energía eólica o la energía producida a través de biomasa. Pero entonces, ¿dónde va a estar la transición del cambio de tecnología de transporte de carga y transporte de pasajeros? Porque si eso es una realidad, deberían comenzar a pensar en la construcción de infraestructura que reemplace esos camiones, esos motores de diésel y de gasolina que están transportando ahora mismo la carga a través del país. Y si nos van a hacer esa transición energética, no es simplemente decir, vamos a dejar de producir y ya no vamos a explorar. Y la tecnología, ¿cómo vamos a transportar eso? Porque entonces, finalmente Colombia, como siempre, llega rezagada. Los paneles solares ahorita están en boga por el gobierno nacional que habla de las energías limpias, pero esa tecnología ya es obsoleta. Esa tecnología ya tiene 30 o 40 años en el mercado internacional y hasta ahora en Colombia estamos mirando a ver cómo la implementamos. Entonces, más allá de la política de entender que tenemos que hacer la transición, es cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a empezar. Porque eso que pasó ayer, que a mi manera de ver fue una especulación vulgar que alguien hizo, un distribuidor de gasolina hizo para ganarse unos pesos de más o miles de millones de pesos más, pues esa crisis realmente lo que nos hizo fue una alerta de decirnos, ojo, porque esto es una realidad y si mañana nosotros no seguimos explorando, no seguimos produciendo nuestra propia gasolina, pues se van a seguir presentando esos problemas. No, sí, toca estar muy pendiente sobre esto. Oiga, no he escuchado pronunciamientos, lo único que han manifestado por parte de los congresistas que deberían pues estar manifestando sobre esta situación únicamente fue la afección que sufrieron, hombre, llegué tarde y entonces el Congreso no pudo sesionar y los que llegaron tarde, pero no han manifestado sobre
Aquí esto merece una investigación. No, no he escuchado nada de eso. No, ellos están en este momento es buscando que les aprueben el cannabis de uso adulto. Están es con la mirada en otra industria. Les gusta la marihuana y ahora los congresistas están estos, o la mayoría están allí enfocados en que les aprueben la marihuana de uso adulto, que dicho sea de paso es necesario. Digamos que es una industria bastante interesante cuando se le mira desde el punto de vista científico y de la salud. Pero lo que buscan acá los congresistas es que sea de uso adulto, es decir, que pueda comprar marihuana libremente, seguramente establecerlo como en farmacias para poder ir a drogarse, a fumar marihuana. Esa es la agenda del Congreso de Colombia. Oiga, de verdad que hay algunos que están verdaderamente desorientados. Tantos problemas que tiene este país y se dedican a mirar para otra parte y a ver qué inventa, a ver cómo hace un daño al país y después recordar, eso lo hice yo. Y son célebres en eso. Y ahí es donde la persona que los va a elegir, va a votar por ellos, debería primero pensar, ¿cómo vamos a elegir un loco? Hay 12 países prácticamente en el mundo que se dedican al consumo y exportación de esa droga, de esa sustancia. Bueno, es una planta, en realidad el cannabis es una planta y tiene un uso medicinal y un uso recreativo o uso adulto, como le quieren decir los expertos, ¿no? Y entonces nos metieron el uso adulto porque entonces lo metieron en gomitas, lo metieron en goteros, que se puede para uso sublingual, y se puede comer la marihuana en lugar de fumársela. Y entonces en Canadá, Estados Unidos, esos países nos llevan años luz, Inglaterra, España, nos llevan años luz en la producción de cannabis y en el consumo de cannabis. O sea, nosotros somos unos niños realmente en el conocimiento y en el consumo de esa planta. Realmente aquí no se produce cannabis de buena calidad. Digamos que el problema de esa industria es que, claro, como en el Cauca y en Putumayo y en Nariño, entonces están las plantaciones de marihuana, de cannabis, de uso adulto. Entonces dijeron, no, pues nosotros somos los zares, somos los dueños de la marihuana en el mundo, mejor dicho, somos los que nos podemos comparar con los países árabes que son dueños de petróleo, nosotros somos los dueños de la marihuana. Y resulta que esa marihuana que se fuma acá, pues es de la peor calidad. La que se exporta de acá es la más mala y la peor, que no sirve para el uso farmacéutico. Si eso no fuera así, pues todas esas empresas, esas industrias de Farmacielo, de las demás que han gastado miles de millones de dólares para tratar de extraer una gota de aceite de CBD o terpenos de esas plantas, pues no han podido y han tenido que importar semillas para poder cambiar su producción. Porque Jorge conoce muchos cultivos. ¿Qué podemos decir de la calidad de la marihuana? Pues yo no puedo decir mucho porque nunca la he probado. Lo único que sé es que el cigarrillo produce cáncer, la marihuana lo cura. Cultivos. No conoce de calidad todavía. Entonces copiamos todas esas locuras de allá, y allá en Chicago usted va al estado de Illinois y allá hay farmacias, o sea, cada esquina es como una cafetería. Usted entra y encuentra cualquier cantidad de productos relacionados con cannabis. Y bueno, pues Colombia no podría ser la excepción, entonces necesitamos un congreso de avanzada que en lugar de pensar en una infraestructura minero-energética que nos genere soberanía eléctrica para poder hacer que este país sea productivo, en lugar de pensar cómo vamos a hacer para que haya más exportaciones, para legalizar y regular todos esos asuntos que generan problemas en la sociedad, como
la salud mental y la salud de los colombianos y la seguridad alimentaria, en lugar de estar pensando en eso, estamos pensando es cómo nos drogamos, cómo hacemos que la droga sea legal y que nos podamos drogar fácilmente y montemos aquí unas farmacias para drogarnos. Y eso realmente es lo que queremos como sociedad. O sea, realmente usted va a escuchar a muchas personas que van a decir, ay, pero tan retrógrado. Ahora lo importante es que el libre desarrollo de la personalidad. O sea, nadie puede impedirme que yo haga lo que yo quiera. Y todos tenemos derecho y además es una industria que produce nada, porque no han exportado ni primer gramo de nada. Y lo único que producen es pobreza alrededor de los campos colombianos. Entonces, esa es la realidad colombiana, Héctor, el día de hoy, es la mañana de hoy. Les dejo esas inquietudes para que ustedes analicen esos temas y bueno, nos escuchamos el día de mañana en una nueva emisión de Primer Sorbo de la Mañana. Doctor, muchas gracias. Nos dejó pensando, porque es que unos dicen, hombre, hay que hacer aceite, cremitas de marihuana, que eso es bueno para el reumatismo, dicen los abuelos, mientras ahí en el Congreso dicen, no, hombre, para los abuelitos no es eso, fúmensela. Entonces, Chao.